Hola, hola, muy buenas, buenas. Bueno, muchísimas gracias por seguir y acompañar con la segunda parte de esta entrevista fantástica que le venimos haciendo al doctor Sebastián Díaz Varela. Ahora vamos a continuar hablando de los doyas y todo eso. Y aprovecho esta pausa para mostrarte dónde me encuentro en este momento, en un paraíso terrenal en Argentina. Estoy en Icho Cruz, provincia de Córdoba. Vine a Córdoba por motivos académicos y bueno, me agarró un fin de semana y me quedé en este pueblo hermoso de la Sierra Cordobesa, parando en un lugar cerca del río. Ahí te lo voy a mostrar. Mira qué belleza. Ahora voy a hacer otras tomas para que vean. Así que de nuevo, muchas gracias por estar acá acompañándonos en un nuevo episodio. Te recuerdo que esta entrevista va a ir en tres partes porque fue muy larga. De paso aprovecho para preguntar y comenten cuál es el largo ideal que a ustedes les resulta para estas entrevistas. Hay gente que le resulta bien 20, 30 minutos, otros que prefieren verla todo un tirón de 1 hora. Me encantaría saber. Así que sin más, bienvenidos, bienvenidas. Vamos con la segunda parte de la entrevista al doctor Sebastián Díaz Varela. Interrumpo 10 segundos este video para contarte acerca del sponsor de nuestro podcast, que es la consultora Gestión Productiva, la cual tengo el gusto de dirigir. En Gestión Productiva nos enfocamos en ayudar a personas y organizaciones a aumentar su nivel de productividad y eficiencia. Si crees que te puede servir aprender a administrar mejor tu tiempo, aumentar tu productividad, tu eficiencia y sentirte más liviano, alegre y feliz, por favor, no dudes en escribirnos. Entonces, lo prometido es deuda. Seguimos con la entrevista con mi queridísimo doc Sebastián Díaz Varela. Veníamos hablando en la primera parte acerca, en general, de la Ayurveda. Empezamos a hablar del Kapha, del Vata. Hicimos una pausa para seguir seguramente con el Pitta o con lo que el doc tenga para seguir contando, que es maravilloso. Me da hasta vergüenza interrumpirlo, no quiero ni preguntar. Así que, gracias por continuar la entrevista. Seguimos. Doc, perdón por la interrupción, pero No, está los muy tiempos bueno. en la tele son tiranos. No, y además para que todos tengan tiempo de poder ver a lo mejor esta entrevista en distintos momentos, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. La Está- gente está lo va viendo por pedazos, entonces la idea es facilitárselo. muy bien, y hermoso. Y además estoy muy cómodo. Yo te Qué agradezco bueno. mucho No, la por charla. favor, querido Seba, es un Y honor para mí. y es lindo hablar de estas cosas entre nosotros. Es muy lindo. Yo creo que el principal sentido de la vida es esto, ¿viste? Ganar conocimiento y compartirlo. Y conocimientos de todo punto de vista, ¿eh? Digamos, el contenido, pero más importante el continente. Y lo lindo es que se arme un lindo continente para poder estar hablando de esto. Así que eso, espero que ellos lo sientan porque es lo más importante. Armar ambientes. ¿Vieron? Voy por otro lado, yo te veía armar el estudio para la entrevista. Y bueno, son dos personas que vinieron de meditar a la mañana, de hacer su programa, de venir a armar esto. Y eso es muy importante para que surja las verdades más profundas. Entonces, como estamos hablando de la Ayurveda atiende esto. Venimos hablando del Vata, del Kapha, Sí, hicimos la pausa, y pero hay 3 biotipos. Hay 3 biotipos, sí. Nos quedaba hablar del Pitta. Y justamente yo usaba la mano. Justo Pitta es este intermediador entre la ley y el cuerpo, entre la ley de la mente y el cuerpo. Mente le llamamos ley porque la ley es un poco abstracta, ¿vieron? Es decir, el ser humano las va descubriendo. A eso le llamamos ciencia, vamos descubriendo las leyes. Y le llamamos las leyes de la física, de la química, de la biología, económicas, relacionales, psicológicas. Nos vamos maravillando desde las leyes más del mundo grosero a las del mundo sutil, de las finanzas o de las relaciones humanas. Y ahora nos dicen que hay leyes espirituales. Nos vamos maravillando. Entonces, justamente, Pitta, que es el fuego, es el que lleva luz, decide llevar luz a algunos lugares. Es el que intermedia
como decíamos, en esa estrella de David, entre la información del cielo o de la tierra. Y si el pita está equilibrado, intermedia de una forma amorosa. Amorosa quiere decir que cada maestro, los maestros son los ejemplos de luz, de pita más fuerte, ¿viste? De Agni más fuerte, de fuego más fuerte, porque son los que más claridad tienen, y la claridad tiene que ver con la luz. Entonces, el mejor pita es el que adapta la ley a los cuerpos que les tocaron. Ahora a nuestros gurudevs les tocan estos cuerpos de la Tierra en este momento de la historia, después de 2 guerras mundiales, donde la humanidad empezó a pensar que podía haber conflictos globales y que a veces podía estar en peligro incluso la misma existencia del planeta. La primera vez que nos dimos cuenta, en 1940 y pico. Entonces, wow, llegamos a un nivel de desarrollo que es buenísimo, atómico, nuclear, pero podemos hasta beneficiar o disolver el planeta. Entonces, se necesita que el fuego, en este momento del desarrollo, se necesita, si podemos destruir todo o desarrollar el pleno potencial, necesitamos un fuego adecuado que ilumine el conocimiento adecuado. Cuando vino Buda, dijo algunas cosas. Cuando vino Cristo, dijo algunas cosas. Cuando vino Vivekananda, dijo otras cosas. Cuando vino Yogananda, dijo otras cosas. Cuando vino Maharishi, dijo otras cosas. Sri Ravi Shankar está diciendo otras cosas. Depende del momento. Por suerte nos van ampliando el conocimiento y las posibilidades. Entonces, Pita es ese fuego que equilibrado nos ayuda a desarrollar el pleno potencial, la mejor versión posible. Y si está desequilibrado, ¿qué te parece que puede pasar, Gus? Digo, porque ¿qué te parece si el pita está desequilibrado, no? Porque los pitas, el fuego siempre es profundo. Donde va a fondo. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Sí, Y si lo conozco en primera persona. Y si el fuego está desequilibrado, quiere decir que le falta amor. ¿Qué puede? Porque, viste que, suponete, si tiene mucho amor, puede ser que pierda perspectiva. Y si tiene mucha perspectiva y le falta amor, ¿qué te parece que puede pasar? Suponete, si tiene mucha perspectiva y le falta caso individual, ¿qué puede ocurrir? ¿A nivel físico o a nivel...? A nivel general, de justicia. Suponete que hablamos sobre un hecho. Y si tenés mucha perspectiva de la ley, pero poca empatía con la persona, ¿qué puede ocurrir? Sos un tirano. Que puedes ser tirano. Muy bien. Y si tenés mucha empatía con la persona y poca con la ley, digamos, del ejemplo de lo que tenemos que enseñar a la humanidad. Y quizás vivís sufriendo porque cualquier cosa te destroza. Una persona está pidiendo en la calle te destroza, cualquier injusticia se destroza. Muy bien, muy bien. Hermoso. Entonces, eso es pita, ¿entendés? Que tiene que tomar esas decisiones. Porque uno cree que lo toma, no sé, el presidente o el juez, pero nosotros tomamos todos los días cuando, qué sé yo, cuando un hijo, no sé, no tiene ganas de levantarse para ir al colegio, o cuando no hizo la tarea, o cuando le pegó a un compañerito porque lo estaban cargando. Entonces vos decís, sí, la verdad, pobre, lo estaban cargando, pero hay que pegarle, como diciendo. Entonces, nosotros estamos, pita, nuestro intelecto, que es el que lleva luz, le damos información al cuerpo y los impulsos, o le damos información a la ley, es que la ley nos lleva a desarrollar el pleno potencial, porque la ley y el orden nos permite claridad e ir avanzando a nuestro pleno potencial y no quedarnos solo en lo particular. Pero es hermosamente compleja este equilibrio entre la ley general y lo particular. Entonces, el peligro del fuego es que puede no ver la particularidad. El fuego lo que quiere es lograr la paz y la unidad.
Como diciendo, es como un juez que habita en el corazón y que mira hacia la cabeza y mira hacia el cuerpo. Y quiere impartir justicia. Y justicia quiere decir que haya paz. Por eso se llaman jueces de paz, porque el juez viene a poner la paz. Lo único que la paz en un pita desequilibrado puede ser arrasador, arrasar la individualidad, o puede ser convivencia de la diversidad. ¿Entendés? Y vos decís, che, pero un médico hablando de esto. Sí, un médico hablando de esto, porque todas las personas tenemos estos hechos todos los días en nuestra familia y en nuestro trabajo. Y sí, está bien. Si lo discutimos un rato van a decir, sí, tenés razón. ¿Y eso qué tiene que ver con la salud? Tiene que ver mucho con la salud, ¿viste? Porque si yo arraso la diversidad, las opiniones personales, voy a tener gente que me siga, pero solo me van a seguir los que aceptan la sumisión. Y si me pongo demasiado contextual y todas las verdades individuales son válidas, nos cuesta avanzar. No puedo tomar decisiones. Nos cuesta avanzar. Voy a estar inseguro. Y como diciendo, y cada vez que avanzamos hay uno que se me baja. ¿Entendés? Y entonces todos estamos todo el día. Y eso, vos decís, bueno, está bien, ok. Pero ¿y eso qué tiene que ver con la fisiología? Porque se descubrió que todos los pensamientos y las emociones se transforman en neurotransmisores y hormonas en un lugar que se llama el hipotálamo, y que es en la base del cerebro. Y allí ocurre la materialización. Ahí ocurre la materialización de algo que es abstracto, un pensamiento, un sentimiento, en una molécula de un neurotransmisor o de una hormona. Entonces, ahí se genera algo donde el pensamiento y el sentimiento se transforman en materia. Entonces, para nosotros es muy importante cómo la persona está parada en la convivencia de la diversidad. Y después vemos, entonces eso es pita. Y vos decís, pero yo también escuché que pita tiene que ver con la digestión. Sí, muy bien, porque yo estoy hablando muy abstracto, como para que entiendan todos, porque yo pienso que el lenguaje abstracto no pertenece a ninguna ciencia, sino que lo podemos ir entendiendo todo, la dificultad que tenemos en una familia de ponernos de acuerdo. Pero también en la parte digestiva, la Ayurveda dice que hay como un cerebro que habita en la cabeza, pero hay un cerebro digestivo, y entonces en el cerebro digestivo también funcionan Vata, Pitta y Kapha, y entonces también, ¿se acuerdan que yo decía que en la cabeza Vata tiene que ver con la ley y Kapha tiene que ver con el cuerpo? Y entonces en el cerebro digestivo también existe Vata, Pitta y Kapha, y entonces ahí Vata tiene que ver con el aire, ¿viste? Hay algunas digestiones que generan aire en la panza. Pitta tiene que ver con el fuego digestivo, que es el que transforma, el que adapta. En lo abstracto yo decía, el juez, el fuego, es el que adapta la ley al caso particular. Es el amor, adaptar la ley al caso particular. Por eso habita en el corazón el fuego, porque básicamente tiene que estar nutrido por el amor. Porque si no, nos tornamos un medio tiranos, un medios complacientes, y nos llenamos de agua. Entonces, ese fuego digestivo es el que transforma la comida en nutrientes, y que se absorben y forman cuerpo, que eso es Kapha, el nivel de absorción y transformación en el cuerpo. Entonces, existe Vata, Pitta y Kapha en la cabeza, que en general le llamamos Rajas, Tamas y Sattva, y existe Vata, Pitta y Kapha en la digestión, que le llamamos Vata, Pitta y Kapha. Y están muy relacionados. Por eso nosotros los médicos vemos cómo es la persona de Rajas, Sattva y Tamas, y cómo eso afecta la formación de su cuerpo individual y de su cuerpo familiar y de su cuerpo social. Y lo que vamos a buscar es la convivencia armónica, el equilibrio entre los componentes que cada cuerpo tiene, sea que tenga 2 componentes o 3. Sí. El Ayurveda, esto es de mi entendimiento. Sí, dale. El Ayurveda
apunta a equilibrar esos tres componentes para tener una vida equilibrada, básicamente una vida feliz. Sí, sí. ¿No? ¿Y cómo es ese trabajo de equilibrar? ¿Qué es lo que propone la Ayurveda? ¿Cómo se hace? Muy bien, muy bien. Lo primero es el diagnóstico. Es como decir, una persona que tiene mucho aire. Y digamos, lo voy a traducir como el lenguaje que hoy en día empezamos a manejar todos. La persona que tiene mucho aire es como diciendo, es mucha cabeza, ¿entendés? Como diciendo, está en el mundo de las ideas, poco enraizado. Entonces nosotros ya hablamos y nos damos cuenta. Viste que a lo mejor la persona habla rápido y que a lo mejor tiene pocas pausas y que notamos que habla desde cómo tienen que ser las cosas a veces, ¿viste? Y entonces le decimos, mira, funciona en la cabeza así. Y en el cuerpo nos dice, uy, y tengo unos dolores, porque como la energía se va arriba, tengo un poquito de contractura en el hombro y tengo un dolor ¿viste? No sé, de la cadera. Dolores, el aire es dolor también, ¿vieron? Yo siempre les digo porque mi abuela, cuando había un dolor, me pasaba una barrita de azufre que hacía track, 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 y eso decía, che, tenés aire. Entonces, los dolores son aire. Entonces, la persona tiene alguna contractura o tiene algunos dolores y tiene la panza con aire. Entonces, es como decir, es mucha mente. Esta persona es mucha mente. Y entonces uno dice, bueno, su forma a veces de llevar, a veces el sufrimiento es irse a la cabeza. Y ahí yo metí una palabra, ¿viste? Como diciendo, yo dije el sufrimiento, como diciendo, ¿por qué dijiste eso? Y porque... Me gusta porque vos sos el médico y el periodista a la vez. Me encanta, sos un fenómeno. No, ¿sabes por qué? Porque, me encanta. Porque yo dije, ¿por qué me metí ahí? ¿Viste? Porque si yo meto ese palabrón, no puedo salir así fácilmente, ¿entendés? Entonces, porque básicamente... ¿te acuerdas que al principio me dijiste que Guruji dice que acá en el planeta Tierra es el lugar donde se puede sentir el amor? Sí, primero porque tenemos experiencia de cuerpo, pero por otro lado, porque también lo podemos perder. Imagínate un bebé que nace y que antes de nacer estuvo 9 meses en la panza, en un útero calentito, sin luz, y recibiendo el oxígeno y la comida a través de una manguerita que se llama cordón umbilical, como diciendo, el tipo está ahí en automático, hermoso, nadando en un líquido, y de repente, a los 9 meses, ya no hay más lugar, hay que salir, se empieza a contraer, se estira el útero a tal punto que empieza a contraer, y ese individuo tiene que salir, se le corta el cordón, empieza a sentir frío porque ya no tiene ni el calorcito de los 37 grados, ni el útero, y encima no puede procurarse eso solo, porque no tiene ni la conciencia, ni motormente puede caminar, ni nada, y entonces se siente vulnerable y se siente en peligro. Y hay algunas personas que lo reciben que ese individuo, ese bebito, toma como sus cuidadores. Pues es una etapa muy vulnerable. Donde hay muy traumática. Primero que es un cambio enorme y puede ser traumático. Y encima no tenés las capacidades para cuidarte solo. La cría humana tarda mucho en ser autosuficiente. Entonces, dependés de otro. Entonces, ahí, primero se instala el hecho de que, cambió la situación y empiezo a tener, necesito tomar el aire y tomar mi alimento. Y necesito abrigarme, mínimamente. Y necesito contacto. Y encima, por suerte, algunos encuentran a alguien que se lo haga y otros no tanto. O con poca frecuencia o mucha frecuencia. O con amor o a veces con violencia. Entonces, ese proceso es complejo y puede generar una forma de percibir el mundo u otra. Entonces, nosotros en la Ayurveda decimos que primero nosotros aprendemos a percibir la tierra, después el agua, después el fuego, después el aire y último el espacio. Que como bebitos percibimos primero la tierra, de mi cuerpo y de tomar la teta, el agua, de las emociones y los vínculos que voy armando
para asegurarme mi subsistencia. Necesito armar vínculos para asegurarme mi subsistencia, porque solo no puedo. Después el fuego, cuando empiezo a aprender, entro primaria, secundaria, terciario. El aire, más conocimiento todavía. Y al final puedo empezar a percibir el espacio. Entonces, ¿cómo hay que cuidar ese proceso para que vayamos conociendo la materia, las emociones, la mente, para que la gente pueda llegar a conocer el espacio? El espacio quiere decir la vida, el nivel básico de existencia. Entonces, yo decía sufrimiento porque hay veces que si este proceso no está bien acompañado, al no sentirnos autosuficientes y depender de otro, dependemos mucho, nuestra percepción de la vida a veces de cómo somos recibidos y cómo somos tratados, y eso genera a veces sufrimiento y genera memorias. Y entonces, a veces, cuando hay sufrimiento, hay gente que tiene tendencia a irse a la ley, y porque papá y mamá trabajan mucho, y eso es como diciendo, bueno, me sirve para explicar, y el explicar a veces me tapa el sentimiento de soledad. En cambio hay otros que dicen, no, pero igual yo extraño mucho a mamá y a papá, y buscan un sustituto, una señora que trabaja en casa, una tía, una abuela, y se aprenden a como a equilibrar, digamos, que si falta uno, con otro vínculo. Entonces, si vos sos mucho de irte a la cabeza para calmar el sufrimiento, se te empieza a acumular aire. Y si a veces sufrís mucho los vínculos y, como diciendo, y empezás a necesitarlos y otros, te empieza a acumular agua. Y si en general te pones como enfático o rebelde, como diciendo, y te sube el fuego, bueno, se te empieza a acumular pita. Entonces, por eso decía que de acuerdo a cómo son las vivencias en la vida y si hubo a veces dolor, hay gente que tiende a llevar el dolor yéndose a lo que está bien, a lo que está mal. Bueno, ellos no pudieron hacer otra cosa, o lo hicieron lo mejor posible, o explican, viste, como a veces las religiones explican, bueno, qué sé yo, es tu karma, o nada. Como que a veces se explica con palabras, y otros no, se quedan en el sentimiento y tratan de calmar ese sentimiento de alguna forma. Y a veces de ahí vienen las adicciones, las relaciones, o a personas, o a comida, o a sustancias, porque siento el agujero, no me voy a la mente, lo siento y necesito calmarlo con algo. Entonces, lo que te digo es que los elementos, lo que determina Vata, Pitta o Kapha, tiene que ver mucho con las relaciones humanas, y después las relaciones humanas nos llevan a la relación con la comida o la relación con el trabajo, porque la gente en definitiva se enferma de cómo se relaciona con los demás, de cómo se relaciona con el trabajo, de cómo se relaciona con su familia, cómo se relaciona... ¿De cómo se relaciona? De cómo se relaciona, ¿entendés? Con la vida, en general. Con la vida, sí. Hay un astrólogo, Eugenio Caruti, que él dice que Dios es la trama vincular. Es una linda forma de definirlo, en el sentido, porque yo recién te acabo de decir que en definitiva la gente vive y se enferma o es feliz de acuerdo a cómo se relaciona. Nosotros a este mundo le llamamos mundo relativo. En el conocimiento védico le llamamos mundo relativo. Y al ser, a este nivel de existencia básica, le llamamos el mundo absoluto. Lo que la gente le llama Dios, el ser. La física le llama el campo unificado, la supercuerda. La unificación y la diversidad. En la unificación nos sentimos completos. En la diversidad somos partes. Lo único que, para que la parte se sienta completa, por eso Yoga está y después Kuru Karmani, como diciendo, busquemos la unidad
y después vayamos a relacionarnos. Yo siempre uso el ejemplo de, ¿se acuerdan que había un médico nutricionista que él decía que antes de ir a comprar al supermercado hay que ir comido? Porque si vos vas comido, es como que podés elegir mejor, no elegís por tus impulsos. Y el yoga dice lo mismo. Vos, antes de salir a relacionarte con la vida, con la comida, con la gente, con el trabajo, con esto, con el dinero, con todo, tenés que estar comido. Para no sentir que elegís de menos, no elegís de más, que puedes elegir con más libertad. Y comido quiere decir comido el corazón. Cuando empezamos la charla me preguntaste, bueno, ¿de qué viene el podcast? ¿De qué es? Sí. Yo te decía, bueno, es un podcast que tiene que ver con la productividad, con el bienestar, con la armonía, y siempre terminamos hablando de espiritualidad porque nos encanta. Sí. Vamos a enfocarnos un poco, si me permitís y si te copa la idea, Sí, me entiendo. de hablar un poco de la cuestión física de la salud en cuanto a la productividad. Sí. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿cómo impacta la meditación en el cuerpo físico, en el bienestar, en la felicidad, en la productividad? Sí. Hablemos un poco de la meditación. Bueno. Sí, me encantan estas palabras, viste que vos usas. Primero el cuerpo físico. Nosotros necesitamos el cuerpo físico para funcionar acá. Hasta ahora lo que venimos aprendiendo, la mayoría de la gente dice, bueno, aprendemos más o menos a comer bien. Hay bastante gente que ahora tiene más acceso a decir, che, comemos menos harinas, no tantos azúcares, no tantos alimentos refinados. Estamos aprendiendo a comer mejor, ¿sí? También aprendemos que hay que hacer ejercicio físico. Se ve que, viste, que aprendemos que somos animales mamíferos, que los animales se mueven todo el tiempo y que, ojo, porque entre la tecnología, la pandemia, un montón de cosas, como estamos medio quedados en casa y el cuerpo animal necesita moverse un poquito. Entonces, el cuerpo necesita moverse. La mente es un órgano que su función es tirar posibilidades. La cargamos de información, la mente es inocente, la cargamos de información y nos dice, bueno, che, mira, vas a hacer la entrevista con Sebastián, puede ser que no pueda ir, puede ser que pueda, pero que a lo mejor el ambiente no es el adecuado, puede ser que él pueda y que el ambiente sea adecuado, puede ser que justo llueva. La mente te tira posibilidades de una manera inocente. Depende cómo estamos nosotros emocionalmente, es qué posibilidades tomamos o no. Entonces, y ahí voy a tratar de responderte a la pregunta, diciendo, che, ¿y la meditación en qué ayuda a las personas? La mente es un órgano cuya función es, las mentes más brillantes son las que tienen muchas posibilidades, porque conocen mucho. Lo único que hay que ayudar a que tu nivel de existencia sea el más alto posible, el vibratoriamente más alto, y después lo explico, para que vos tomes las mejores opciones. Si no, si vos estás, digamos, más tamásico o cáfico, vas a tomar determinadas ideas como eje. Si estás muy aéreo, vas a tomar determinadas ideas como eje. Si estás medio fogoso, pita, vas a tomar otras ideas de todas las posibilidades. Pero no tenés libertad de poder ver todas y decidir. Por eso armamos consejos directivos y le decimos, o vamos a ver a un psicoanalista, porque le preguntamos a otro que nos mire de afuera, que nos diga posibilidades. Pero los gurúes nos muestran que nosotros tenemos la posibilidad de poder ver todas las perspectivas. Y si tenemos, digamos, si desarrollamos un nivel como de perspectiva amplio, no necesariamente voy a influenciarme por mi estado no va a influenciar mis decisiones. A ver, mi estado no va a influenciar mis decisiones. Sí. Eso quiere decir que si yo me levanto tarde, me acosté tarde y me levanté tarde, es probable que el cuerpo me pida
por ejemplo, harinas. Vos decís, yo que me estoy tratando de cuidar, es como que, ¿por qué me sale el impulso de comer harinas? Entonces nosotros le decimos, y lo que pasa es que estás haciendo poco ejercicio, no meditas, te acostás tarde, te levantás tarde, y estás favoreciendo, digamos, los elementos agua y tierra, y el cuerpo sos muy agua y tierra y te va a pedir como de lo mismo. No te va a decir, che, hace un ayuno intermitente, quédate con las ganas. Te va a pedir de lo mismo. Entonces, lo que nosotros no hacemos yoga o meditamos para, viste, no sé, ser mejores personas o no pelearme con mi mamá y mi papá, sino para desarrollar el pleno potencial humano. Es decir, yo de mí sacar las máximas posibilidades, mi mejor versión. Entonces, mi mejor versión es la versión neutra, la que no está influenciada por malos hábitos. Entonces, les enseñamos los hábitos a la gente, pero además los hacemos trascender. Trascender quiere decir que si el bebé está más aferrado a la tierra y al agua, y el adolescente y el adulto al fuego y al aire, tanto a los niños como a los adultos decimos que tienen que ir más allá de sí mismos. Más allá de sí mismos a un lugar donde se entiende las necesidades del cuerpo y se entienden las necesidades de la mente, pero tomemos las decisiones mejores para ambas instancias. Entonces, meditar es ir al nivel de existencia más sutil, es ir al nivel de existencia más allá de la mínima expresión material. Lo que los físicos ya saben, suponen que hay un campo del que surge la manifestación. Le llaman supercuerda y están estudiando la posibilidad de supercuerda en un acelerador de partículas que hay en Suiza, en un proyecto de varios países, miles de millones de veces millonario. Como diciendo, los países están invirtiendo en que esto existe, porque es la fuente de todo y eso le daría mucho poder al humano. El yoga dice que no esperemos a que los físicos descubran que eso existe. Nosotros podemos ir a la fuente de toda la creación todos los días y desde esa fuente, como la fuente es equilibrada entre vata, pitta y kapha, es decir, entre cuerpo, mente, la mente como crea todo, es decir, tiene naturalmente un buen criterio de qué necesita la circunstancia y la persona en ese momento. Entonces, contactar la fuente nos da mucha inteligencia de qué pensamientos elegir, qué sentimientos tomar en cuenta y cuál no. Nos da una posibilidad de autogestión mucho más fuerte. Fantástico. Vamos a hacer un breve corte. Seguimos con la siguiente parte de la entrevista para los que están viendo en 2 minutos. Así que no se pierdan lo que va a ser ya la parte final de la entrevista. Seguimos.